solo esto, es como, para hacer una comparación, es como si la realidad fuera esta mesa, donde están los anteojos, está esta grabadora, está esa taza, está ese plato, está esa galleta, pero todo es parte de una realidad. Entonces yo quiero conocer bien lo que significan estos anteojos, no es suficiente que yo los saque los anteojos de la mesa y digo, los anteojos es esto. Y es esto lo que yo defino que es anteojo. Sino los anteojos está determinado por una serie de relaciones, por todas estas cosas que son muy heterogéneas. Ese es un punto fundamental que lleva, digamos, a que este análisis del presente no puede ser un análisis fragmentado. No basta decir, ya vamos a analizar solo el petróleo, solo la producción de alimentos, que es lo que hacen los especialistas. Yo tengo que, ¿qué relación hay entre los alimentos y lo que está pasando con los ejidos, y lo que está pasando con la inversión, y lo que está pasando con el éxodo campesino a la ciudad? ¿Me entienden ustedes? Sí, toda una serie de problemas que están vinculados. ¿Qué está pasando con la sequía? ¿Qué está pasando con el uso del agua? ¿Qué está pasando con la tenencia de la tierra y el uso del agua? ¿Me entiende usted cómo se está distribuyendo la población, demográficamente hablando? Todo eso incide en el fenómeno. No es aislado. Sí, lo aísla el que quiere simplificar la realidad en términos de un recorte, y ese recorte es propiamente lo que podríamos llamar el recorte de un especialista, que quiere estudiar solo esto o solo esto. Eso lleva entonces a una cuestión importante, que es que la realidad hay que leerla en forma articulada. ¿Articulada qué significa? No que ustedes planteen todos los objetos que hay en la mesa, no. Pero que tengan en cuenta, y ese es el problema metodológico, que los anteojos están relacionados con las tazas, con las grabadoras, con el papel, con el lápiz, con la galleta. Y eso no es posible de teorizar. Porque eso supondría que usted tendría que tener una teoría que incluya los anteojos, las tazas, las galletas y todo. Es lo que se pretendió en la sociología durante mucho tiempo. La teoría general de la sociedad. Es muy difícil tener una teoría general de la sociedad por las razones que le estoy dando, porque la sociedad no tiene leyes claras, la sociedad está constantemente cambiando. Y los fenómenos son tan complejos unos con otros que van variando con el tiempo. Entonces es ahí donde surge la necesidad de un pensamiento complejo y no de una teoría compleja, que es un poco a lo que alude esto de acá. Esto de acá, este artículo, es expresión de un seminario con alumnos, pero claro, eran alumnos de posgrado, pero que tenían el mismo problema que ustedes, o quizás peor. Eso se lo digo para aquietarlos. Confunden teoría con pensamiento, conocimiento con pensamiento, en fin, todo eso se da con mucha frecuencia y se sigue dando. Entonces, todo el problema es ese, ¿me entiendes? Pero desarrollar un pensamiento no significa que usted me tenga que contestar con respuesta fundada. No. Donde lo más importante es que, la pregunta. Esa es la cosa más importante. Y hoy día no hay pregunta. ¿Me entienden lo que quiero decir? Se lo estoy súper simplificando. Es decir, esto es algo que es precisamente parte del debate. Entonces hay gente que anda buscando la teoría general de todo. Pero como no existe la teoría general de todo, llegan a la conclusión que no puede haber teoría. Y si no hay teoría tampoco hay pensamiento, y se pierden en una especie de angustia existencial que no lleva a nada. Sí. Ese es el punto. Y entonces los que pretenden conocer dicen, no, es muy aburrido, que esto no lleva a ninguna parte, no hay que, es un juego intrascendente. Pero que al alumno en un momento determinado le gusta, porque no lo obliga a nada. Pero después lo deja sin contenido, lo deja vacío. ¿Sí o no? Sí. Sí. Eso es lo que les está pasando a ustedes. Sí. ¿Cómo se resuelve? Ah, no, eso es la pregunta. Esa es la respuesta que usted se busca esa respuesta. Entonces nosotros tenemos que plantearnos a partir de nuestra propia subjetividad. Claro, pues. Pero una subjetividad no arbitraria. No es la subjetividad porque usted tuvo un sueño, se le ocurrió tal cosa. Es ahí donde surge la otra cuestión que tiene que ver con lo del presente, que es cómo usted se sitúa, la palabra es clara, en México de hoy, en el momento histórico de hoy. Y eso no es una teoría, es un acto de pensamiento. ¿Qué necesidad la impulsa a usted a hacerse una pregunta? Si usted se hace preguntas sobre la libertad, si usted se hace preguntas sobre la igualdad, si usted se hace preguntas sobre la pobreza, si usted se hace preguntas sobre la falta de educación,
si usted se hace preguntas sobre la falta de oportunidad de la gente, eso son cosas muy fáciles de decir. La pregunta es ¿por qué se plantea eso? Y eso es algo que no se lo va a contestar en ningún libro. Porque entre ustedes mismos pueden haber distintas necesidades para plantearse el mismo tema. Y eso tiene que ver con la significación que usted me está preguntando. Es decir, la significación para alguna gente de plantearse el problema de la pobreza y la significación que tiene el mismo tema para otros pues es muy diferente. Es decir, usted comprenderá que un hombre que está desempleado se plantea el problema de la pobreza con una carga de significado muy diferente a la preocupación que tenga de la pobreza Carlos Slim. Y Carlos Slim puede estar preocupado de la pobreza. Por supuesto que puede estar, le preocupa la pobreza no en términos de sobrevivencia, sino en términos de ganancia. Porque a ellos no les conviene la pobreza, porque se quedan sin mercado. Sí. Pero el otro señor no está buscando el mercado, está buscando la sobrevivencia diaria. Entonces la pobreza para él es un problema de tramo de ingresos. Entonces aquí, por ejemplo, con el ejemplo que nos da, nosotros podríamos, por ejemplo, si nos importara estudiar el caso de la pobreza, tendríamos que ver estos aspectos desde diferentes ángulos, actuales, como usted lo menciona. Por ejemplo, ir y hacer dentro de un estudio, por ejemplo, nuestro objeto de estudio, ir y cuestionar a esa persona que de alguna manera se está preguntando por qué su pobreza desde esa perspectiva y por qué la pobreza desde la perspectiva del otro. Y eso tendríamos que hacerlo de forma inmediata, porque a lo mejor mañana va a ser diferente. Pero entonces nuestro estudio quedaría también a muy corto plazo sin valor. Eso es una duda que eso depende de qué nivel de profundidad usted lo trabaje. Pues usted dice, a mí, yo me planteo la pobreza desde una necesidad de que no haya pobres, imagínese. O me planteo la pobreza desde la necesidad de cómo la pobreza impide el pensamiento. ¿Me entiende? Pueden haber muchas maneras de enfrentar el problema de la pobreza. O un señor se puede plantear la pobreza porque necesita que haya consumidores, que no es lo mismo. Es decir, lo que ustedes primero tienen que resolver es desde qué necesidad contextual, o sea, histórica, se plantean el tema que sea. Y eso es una decisión de cada quien. Dos, puede usted hacer un estudio contingente, o sea, rápido, pero puede ser también un estudio muy profundo, porque cuando yo le digo, pregúntese desde qué necesidad estudio la pobreza, no es tan sencillo. Usted cuando se hacen la pregunta desde qué necesidad estudio la pobreza, no solo estudio la pobreza, porque leí sobre la pobreza, porque vi datos estadísticos de la pobreza, no le estoy diciendo que estudie la pobreza de lo que usted ya sabe de la pobreza, sino le estoy diciendo desde qué necesidad contextual suya, que puede ser por supuesto compartida por mucha otra gente, estudia usted la pobreza. Se está haciendo una pregunta muy profunda, porque se está haciendo una pregunta sobre la sociedad mexicana. Entonces va a plantearse el problema de la pobreza con un nivel de profundidad mucho mayor, y el estudio le va a durar un tiempo mucho mayor, mucho más prolongado. ¿Entienden? Todo lo que yo les estoy ahora súper resumiendo tiene solamente que ver con el manejo de la cabeza, digamos, de que ustedes sean capaces de hacer preguntas, no con las técnicas. Es decir, si esta discusión yo la pusiera en el esquema de un método, de la metodología tradicional, por ejemplo, si nosotros distinguimos que en el método hay dos grandes momentos, porque es una investigación tipo empírica. El primer momento es que cuando ustedes definen un tema y llegan a la hipótesis. Y el segundo momento, cuando usted a partir de la hipótesis diseña el instrumento para obtener los datos, ¿no? Y procesar los datos, y a partir de los datos en las corroboraciones del caso, ¿de acuerdo? Esta discusión está centrada solo en el primer momento. O sea, en el momento en que ustedes definen un tema, pero en donde el tema es la clave, es la trampa. Que en relación a eso que yo les digo, ¿por qué estudiar la pobreza? Pobreza igual tema, analfabetismo igual tema, conflicto social igual tema, pero puede significar muchas cosas. Depende desde qué necesidad me estudio yo la pobreza, el analfabetismo o la violencia. ¿Me entienden? Eso es instalarse en la historia de un momento histórico determinado. ¿Me explico? A ver. Bueno, hablamos de situarnos en la realidad,
Pero en el trabajo muchas veces cuando planteamos nuestras ideas nos piden un sustento teórico que venga o esa idea que venga de un autor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos plasmar esa realidad sin tener que sustentarnos en un libro o en algún autor? Ese es el otro aspecto del problema. Qué bonito. Porque es que no la puedo ver, pero... Cuando yo le digo que esta discusión está sentada en el primer momento de la investigación, estamos hablando de eso, estamos hablando de que yo me acerco a la realidad a través de la definición de un tema, ¿no es cierto? El problema está que ese tema, si es parte de una realidad que es compleja, porque es una realidad, como yo les describía, donde están los anteojos, las galletas, las tazas y todo junto, si yo coloco los anteojos en una mesa donde estén solamente los anteojos, o coloco los anteojos en una mesa donde haya una taza, o coloco los anteojos donde estén varias tazas, o coloco los anteojos donde haya tazas con pastillas, con galletas, con platos, ¿qué significa eso? Que ese anteojo significa cosas diferentes. ¿Por qué significa cosas diferentes? Porque lo que le da el significado a los anteojos no es la definición que yo dé de anteojo, sino la relación que tiene con otras cosas en la realidad en un momento determinado. ¿Entiendes lo que quiero señalar? Entonces, yo no puedo anticipar una teoría si no sé cuál es la ubicación de esos anteojos. Si yo incurro en una teoría y defino teóricamente los anteojos, en circunstancias que no sé si están solos, no sé si están relacionados con una taza, o con 30 tazas, o además con plato y con galletas, y con ave, y con lo que sea encima, obviamente estoy hablando de un anteojo abstracto, pero está teorizado. Y yo entonces puedo construir una teoría sobre un objeto que voy a derivar de un tema, pero que no significa nada en la realidad. Pero yo puedo llegar a conclusiones. Y puedo tener datos y todo eso. ¿Qué me impide que este anteojo que yo me invento y que defino de acuerdo a un esquema de un señor que estudió los anteojos en otra mesa, o que los estudió botado en el suelo, o los estudió en otro contexto, me teorizó? Los anteojos siempre son esto. ¿Por qué van a ser siempre esto? ¿Entiendes? Se significan los anteojos de otra manera. Eso como un ejemplo de lo que es un fenómeno social. ¿Entiendes? Ser analfabeto en una sociedad rural, autárquica, es muy distinto a ser analfabeto en una sociedad de servicio y exportadora. Ser analfabeto en una sociedad campesina que no tenía necesidad de comunicaciones con lo urbano es muy distinto a ser analfabeto en sociedad urbanizándose. Para que me entiendan. Bueno, entonces la teoría, ¿qué lugar ocupa ahí? La teoría no puede ocupar un lugar previo. Yo tengo que primero razonar históricamente el tema y transformarlo en un problema. Será el problema que será la relación de esto con esto, con esto y con esto, que me diga, bueno, ¿cuál teoría existe que me dé cuenta de la relación de los anteojos con todas aquellas cosas con las que el anteojo se relaciona en un contexto determinado? Y entonces podré ver si tengo esa teoría disponible o no la tengo y la tengo que construir. Por lo tanto, los estados de arte que le hacen hacer a ustedes es una pérdida de tiempo. Absoluto. Más bien, lleva al alumno a una cosa que es importante, le da certeza. Pero a veces le da certeza, pero me leí todo lo que había que leer, pero que no le sirva de nada. No le sirve de nada, generalmente. Pero le da la seguridad de haber leído, pero que no es la certeza del alumno, es más bien la certeza del profesor, que se la transmite al alumno. Porque la certeza del alumno estaba por la certeza del profesor, en la medida en que el alumno haya leído lo mismo que el profesor. El mismo discurso que mantiene el profesor, ¿no? Eso es. Ese es el punto. Bueno, pero metí lo que era teoría, pero por decir luego, nosotros tenemos ideas, las plasmamos y pues nos cuestionan en pero quién eso, te sustenta. evidentemente que se la van a cuestionar, pues. O sea, sí, pero ¿en quién te sustenta? Porque estamos, no sé, construyendo un En el conocimiento. razonamiento, no en la teoría. En el razonamiento, que usted diga, yo llegué a este problema siguiendo estos pasos. Y que el Señor le diga, y yo llegué a una conclusión distinta siguiendo otros pasos. Entonces, ¿me entiende usted? Pero eso no se lo dice, no te dice. Esto lo descalifican sin argumento.
Sí. Y entonces usted tiene que defenderlo con argumentos. Eso pasa en todos los lugares. Y ese es un problema muy serio, sin duda alguna, pero hay que enfrentarlo, porque de otro modo las investigaciones de ustedes van a ser repeticiones, por lo general, de malas investigaciones que hicieron los propios profesores, con excusa que el Lucero algo, por supuesto. Ya estoy excusada. Otro problema ¿Me entiende? ¿Me entendió lo que le dije? que yo... Eso no es fácil. Pero eso se da en todos los niveles, se dan los niveles de doctorado igual, ¿ah? Y con más fuerza. Porque el alumno hay más lectura, pues. Otro problema similar al que plantea la compañera, yo lo encuentro en el momento en que investigamos y de repente encontramos una situación, como aquí lo nombra, una situación nueva, pero que de alguna manera para plantearla en nuestra investigación hay que reconfigurarla o hay que configurarla y darle otro sentido, otro significado, y de repente no hay quizás quien pueda dar ese sustento a esta nueva idea o a esta nueva categoría. Pero también mencionan que no se debe nombrar a una